estudié con los claretianos. Era un excelente biblista. Mirá cómo fue el examen en primer año. En primer año estudiábamos Lucas. Nada más ¿Un que año por Lucas. evangelista le daban? Claro, en el CEFIT se estudia un año por evangelista. O sea que son un montonazo de horas nada más que para un evangelio. Qué bueno, En el excelente. resto del mundo no. El resto del mundo se estudia sinópticos y Juan. En cambio, en el CEFIT, la original, cada evangelio tiene un año. Bueno, el primer año tuvimos Lucas. Mirá cómo fue el examen. Nos fotocopió una sinopsis y entonces ponía ahí, te ponía el texto y te dice, bueno, elija cuál es el de Lucas y explique por qué. O sea, una sinopsis sin decirte cuál es cuál, ¿está claro? Sí. Supongamos la tempestad calmada, ¿sí? Entonces Sí. él te pone las tres versiones. No decía, Y usted obviamente, tenía cuál. que descubrir cuál Entonces era vos cuál. tenías que decir, a mí me parece que la de Lucas es esta. ¿Por qué? Y preceptor, qué sé yo. Y vos tenías que empezar Sí. a argumentar, ¿no? Sí. Esto es típico de Lucas, esto es típico, ¿sí? Entonces, era solo sobre Lucas. Pero él te ponía varios textos en sinopsis y vos tenías que elegir el texto, decir, es este, y dar Ajá. alguna razón, ¿no? Muy bueno, me Padre, encanta hasta ese cuándo tipo de vamos con el enseñanza. curso? ¿Cómo? Más o menos, ¿hasta cuándo vamos con el curso? ¿Cuánto dura? Son 2 Sí, meses hasta julio. Julio tenemos vacaciones y sí, después 2 meses, o sea, agosto y septiembre. bien. Vicentela. Ahí está Vicentela, ahí está Renata. Claro, está con el mate y las fotos. Hola, hola, hola. Acá Renata. Ahí ¿Cómo puse la andás? cámara. ¿100? Bien, acá tengo el mate sin la Muy foto. bien. ¿Qué hierba tomás? ¿Cómo? ¿Qué hierba tomás? Ay, no sé, porque mira, la guardo acá y no me acuerdo cuál fue la última. La que Ah, venga, no tengo drama. no tenés, no distinguí, no preferís una de otra. ¿Qué No, vos, no. vos tomás con azúcar? Ahora con esto, con edulcorante. Bueno, por eso, pero con algo Sí, azucarado, o sea que vos el mate sí, siempre algún tipo de azúcar le pones. sí, Claro, pero lo por tomo eso como sos menos venga. exigencia en la leche. ¿Cómo? Igual lo tomo como venga, también por ahí lo hago amargo. Hoy porque tenía ganas de algo dulce. Bueno, para la clase tiene que estar Bien. dulce, porque si no, si viene amarga la clase, no nos va así. Claro, justamente. Yo aprendí a tomar mate de unos de santafesinos, y entonces ellos nos enseñaban a tomar mate amargo. Nunca he tomado mate dulce, salvo es muy excepción, no es una cosa muy rara, Sí, pero siempre a mí me enseñaron de jovencito a tomar mate amargo. Entonces nos hacíamos más exigentes con la hierba. El que claro. toma mate amargo, porque el que toma con azúcar uniforma el gusto. Sí, En cambio, el que toma mate amargo se pone más exquisito, más exigente, porque va distinguiendo más sí, esta es verdad. hierba de aquella, porque el contacto es directo, no es No le mediado. pongas azúcar al mate de uno que toma amargo porque te corta la Claro, mano. claro, entonces yo tomo amargo, sí. Está muy bien. Eh, Ahí le están golpeando a alguien la puerta. y mira, la última adquisición, ¿se alcanza a ver? Ese termo de Ah, bueno. Stanley. Ay, un Un espectáculo. torpedo eso. Ah, Ese de Mira, marca, ¿eh? ¿alcanzan a leer ahí? Stanley. sí, Eh, Hoy está muy ese le bien. está, falta, ¿eh? hoy, si lo va a comprar hoy, está 9 lucas. Sí. Mirá, sí. Yo lo compré cuando estaba 4.
Nunca El un año milagro, pasado. ¿no? No sé, no, pero es una cosa, a ver, no veo que diga. Stanley, Retiene la temperatura mucho tiempo, están muy buenos esos. mucho tiempo. El único defecto es que es muy pesado. Vos no te imaginas Sí, cuán pesado es esto. sí. En un termo común tiene el peso común, ¿sí? Es para hacer fierro de paso, con ¿Cómo? lo que cuesta, para hacer fierro de paso, con lo que cuesta también, que tenga otra Claro, finalidad, que no sirva para no es tener el para, agua nomás. claro, es para tenerlo en casa, esto no es para moverlo. Y ahora ha salido, en Estados Unidos ya salió el termo Stanley. No, ¿cómo se llama? Esto, no me sale el Mate. recipiente, ¿sí? El El mate. mate, 3.000 pesos. Ese ya Dame no lo dos. voy a comprar. Ya es un abuso, ya 3.000 pesos por un mate. Y se imagina, padre, si acá viven tomando el mate de plástico, pagar Claro, 3.000 pesos por un mate ya claro. hace un despropósito. Yo ahí a ese límite ya no llego ya. No, no, no. Ah, Mate. Pero está bien, cada uno toma. No, son las costumbres. Sí. Lo que pasa es que a mí marcaron los santafesinos, entonces bueno. eh, Con los alfajores también, los alfajores santafesinos. ah, sí. yo tenía un tío de Rosario, Santa Fe, y sí, es famoso, sí. Y yo soy de Santa Fe Capital, padre. Ah, sí. Sí, hasta los 12 años viví en Santa Fe Capital. Después, cuando terminé el primario, nos mudamos con mi familia acá a Carlos Paz y arranqué el Ah, por secundario eso yo acá. te veía un aire, siempre te sentí un aire porteño, ¿sí? No, no, Yo santafesino de veras del río Carcarañá. ya, pero vos viste que hay una cercanía ahí. Sí, ah, mira vos, ahora claro, me doy cuenta. Sí. Dicen que los santafesinos tenemos un problema de dicción. Tenemos un problema con las eses. En vez de decir los ojos, decimos los ojos. Claro. Yo no me doy cuenta, yo hablo normal, pero dice que cuando Hola. era más chico, dicen que me cargaban porque decía que yo hablaba como muy seguido, que tenía un acento especial, raro. Yo hablaba normal, no sé. Pero cuando era chico medio que me hacían bullying por eso, por cómo hablaba. Claro. Después pasó, pero me acordobesé. Yo ¿Qué una hacéis, vez tío? ¿Cómo andáis? no me acuerdo cómo se llama, fonoaudióloga, me hizo notar que yo tenía problemas con la R, Ah, que no la pronunciaba correctamente. Entonces, pero me dijo, mira, es una cuestión de atención, no tenés que hacer nada especial. Tenés que atender, usar la R, con eso vas a zafar, ¿no? Entonces siempre estoy atento cuando voy a hacer la R. Y ahí llegó María Josefina Rampoldi. Exacto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, padre. Gladys del Valle del Campo está también. ¿Cómo anda Gladys? ¿Cómo le va, padre? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a Bien. ¿Cómo anda todos. usted? ¿Bien? Bien, 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 gracias a Bueno, muy Dios. bien. no ¿Cómo anda sabemos la qué le pasó a Isabel. catequesis, Gladys? ¿Ah? Hoy es ¿Cómo anda la catequesis? por ahora no necesito. Gladys, la catequesis. A mí me dice, bien, bien, yo la hago los lunes. Sí, 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 hermoso. los Estoy haciendo lunes. clases. Sí, los lunes a la tarde, Bueno, a la nochecita. Sí. Bien, con los chicos también, reuniéndonos, haciendo trabajos prácticos. pero y lo hacen todo por Skype. Lo hacemos por WhatsApp, Ah, sí, está bien. por videollamada. Y Ana María, ¿está trabajando usted actualmente?
Estoy trabajando en una zona de alto riesgo, padre. ¿Cómo? En una área de muy alto riesgo. Pues yo hago estudios pulmonar. Imagínense los pacientes que van, soplan. O sea que si va alguno con COVID, estoy en el horno. Claro. Pues entonces usted cierra el micrófono cuando estemos ahorita acá. Usted el micrófono no lo abra. Ya veo que no te terminamos el curso porque nos contagiamos de COVID todos. Ya tengo el hisopado negativo por ahora. No sé por cuánto. Ajá. Y María Josefina Rampoldi. ¿No tiene otro apellido o ya con ese es como doble? No, mi apellido, pues tengo el apellido de Casada, pero ese es mi apellido propio, diríamos. Este es el propio. ¿Y el de Casada cuál es? Es J-E-L-F, Shelf. Perdón. ¿De qué origen es? ¿Cuál es el apellido? Se escribe J de Casada, Shelf. J-E-L-F. ¿Eso va antes o después? ¿Es un prefijo? Después. O sea que, Después. bueno, dígalo así como si tuviera que decirlo, a ver, de un tirón. El apellido Shelf. Shelf. Ajá. Claro, o sea que Shelf es de Casada y Rampoldi Sí. de Cansada. De toda la vida, va. Claro. Bien, bien. Está muy bien. Faltan 7 minutos y a Valentina Vicentella. Siempre está ahí escondida detrás del micrófono. O prende y se va a ver, creo que esta está la novela, ¿cómo se llama? Jesús. Entonces va, lo deja ahí, ¿viste? Se va a ver la novela y después cuando está un minuto antes, te aparece. Padre, una pregunta, una curiosidad. Sí. ¿Usted que sabe tanto? El otro día leí que había una posibilidad de que Juan en original, el Evangelio de Juan en original, se hubiera escrito en arameo. ¿Usted qué sabe o qué ha escuchado? No hay ninguna posibilidad que se haya escrito en arameo, no. Los cuatro, todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, todo. Todos Ya griegos. eso es indiscutible. El último que se discutió fue Mateo, pero ya en el año 90 ya se sepultó esa teoría. Hubo un solo biblista en el mundo, muy capaz, que sostenía esa tesis. Muriéndose él, ya nadie más. Entonces, no, todo el Nuevo Testamento en esto es unánime, no hay discusión. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ahora, puede haber lo que se llaman arameísmos, abá, Sí. talita, etcétera. Sí. Y en la traducción, esto lo estudió Joaquín Jeremías Santiago. Ajá. Santiago estudió Joaquín Jeremías, cuáles habrían sido las mismísimas palabras de Jesús, las mismísimas verbas de Jesús. Y él, uno de los argumentos que usaba, dice, detrás del Nuevo Testamento está latente algunos arameísmos, ¿sí? Pero no, una cosa es que haya algunos arameísmos, ¿sí? Porque ciertamente se escriben en esa zona, pero otra cosa es que hayan sido escritos en arameo, no. Sí, ahora me acuerdo, sí, hay grupos muy conservadores en términos académicos, grupos muy conservadores académicos, pero muy minoritarios, que cada tanto reavivan ese planteo, ¿no? Pero ¿Y los apócrifos también en griego, padre? ¿Cómo?
los apócrifos también en griego? Sí, sí, sí. ¿O hay algunos Sí, haya los escrito? apócrifos, no, bueno, pará, no. Pueden ser ¿cómo se llama? Egipcio. Ay, no sé el nombre. Bueno, Sirio Fenicio, no, ¿cómo? Sirio Fenicio, ¿o no? No, Sirio Fenicio no, pero egipcios. Egipcio. No me sale copto. Copto. No. Coptos. Los coptos. El Nuevo coptos. Los Nuevos Sí, Testamentos, coptos. los apócrifos, todos están escritos en griego, sal coptos, ¿sí? Y más bien los gnósticos, ¿sí? Los que están cerca de la gnosis. Pero no, la literatura fundamental. El inglés de la época era el griego, a partir de Claro. el siglo III, el inglés de la época era el griego, o sea que los Claro. demás existían y pueden aparecer, pero no, a la larga no tenían y no lograron esa importancia, ¿sí? ¿Y Jesús qué lengua pudo haber sabido? Aparte de arameo, ¿habrá hablado alguna otra lengua? Un poco, algo de griego, no sé. No lo ¿Habrá sabido algo de sabemos. griego? No lo sabemos que ha habido. A ver, había lo que se llama un griego koiné. Así como hoy sabemos casi todos que es shopping, viste que todos vamos al shopping y no necesariamente sabemos inglés. Bueno, Sí. había un montón de palabras del griego y del latín que empezaron a usarse vulgarmente, ¿no? Entonces, Holloway, vieron que todo niño habla Holloway y no tiene idea de inglés, pero entonces, hay cosas así, entonces había expresiones en griego. Recuerden que en el mundo antiguo nadie sabe leer y escribir, pero nadie, ¿eh? En el mundo antiguo, sí los judíos. Los judíos eran el único pueblo que cultivó la lectura y era obligatorio a los 12 años saber leer. Es el único pueblo que tenía como obligación, porque tenía la religión, la Torah, el único pueblo antiguo que tenía obligado al niño varón, no a la nena. Leer, pero no escribir. Eso ya era para los sacerdotes. No, O los escribir, escribas. claro. El escribir estaba claro. De hecho, era un oficio, escribas. Así como hay odontólogos, hay escribas. Claro, todo judío, niño judío sabía leer, pero no todo niño judío sabía escribir. Claro. No podemos demostrar que Jesús supiera escribir, no se puede demostrar. Tampoco hay por qué negarlo, pero ¿se ¿Y con acuerdan el del acto hecho de de los la última, apóstoles padre, cuando se pone a 4:13? escribir en el suelo? Pero nunca se supo que si se dice que escribió, que no eran garabatos, pero nunca se supo qué. Hechos de los Apóstoles 4:13, ¿alguien lo tiene? ¿Qué? Y la cabeza, perdón. Mejor que andar con la Biblia es tenerlo en la cabeza. ¿Qué? Perdón. Se escucha mal. Libros. ¿Cómo? No se escucha bien. A ver, apaguémoslo. Acá lo tengo, 4:13. Dale. Todos quedaron sorprendidos al ver la valentía de Pedro y Juan, sabiendo además que eran hombres sin instrucción ni cultura. Por una parte, reconocían que Pedro y Juan... Está bien, Santiago. Observan que San Juan y San Pedro no saben leer ni escribir. eran sin cultura. ¿Quién Dice. escribió la primera carta de Pedro? ¿Quién escribió la segunda carta de Pedro? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? No sabían leer, escribir. Probablemente leer sí, escribir nadie sabía escribir. Entonces, bueno, eso es importante cuando en el mundo antiguo. Bueno, siendo las 19 y estando presente ya Mabel,
Y María Elena Cañete, vamos a comenzar. Estoy. Entonces, Hola, ¿sí? buenas noches a todos. Hola. Bueno, muy bien. Vicentela volvió para la novela, está todavía ahí con la... Vicentela, estoy viendo Rolando Rivas, Taxista. Así que termina a las 7 en punto. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Es imprescindible, no lo escribí, que leamos Gálatas 3:28, por favor. Gálatas 3:28. Por lo menos que uno lo lea y el resto esté muy atento, porque es un texto clave para hoy. Nuestras Biblias a San Pablo le atribuyen 14, no es así. De las 14 cartas que se atribuyen a Pablo, sabemos que él solo escribió 7. Una de ellas es Gálatas. Y tiene una frase que se considera la síntesis del pensamiento paulino. Los biblistas son el evangelio de Pablo, no que Pablo escribió un evangelio, sino que allí estaría el caracol, la síntesis de todo el pensamiento paulino. Y ese Gálatas 3:28, en realidad tampoco lo escribe Pablo, un himno que existía en las comunidades cristianas, que Pablo se lo apropia, lo pone en la carta, pero era un himno que se cantaba en los bautismos, ¿sí? Fíjense, ustedes pueden robar la idea, y en la parroquia de ustedes, los sábados podrían cantar en los bautismos este texto de Gálatas 3:28. Es un texto importante, además recuerden que cristiano, aunque las cartas de Pablo figuran después de los evangelios, pero no es así. El primer escritor cristiano es Pablo, y él escribe 7 cartas. Entonces, la cosa empieza con Pablo, ¿sí? Entonces, leer, ahora que está llegando Liliana Carrión y se está organizando. Hola. Pero llegue tranquila, no hola Liliana. Vamos a leer, escuche con atención un texto que vamos a leer, es clave para toda esta clase, que es Gálatas 3:28. Quien lo tenga y lo quiera leer, léalo por favor. Ya no hay. ¿Puedo leer yo? Lea. Dale, María Josefina. ¿Puedo leer yo? Bien. ¿Empiezo en el 27 o en el 28? No, el 28 nomás. De modo que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien, acá Pablo está denunciando las 3 grandes grietas que existían en el mundo antiguo, ¿no? La discriminación entre pueblos superiores e inferiores, judíos y paganos, la discriminación varón-mujer, la discriminación pobres y ricos, ¿sí? Pablo dice, el Imperio Romano tiene 3 grandes grietas y va a caer porque no sabe encarar estas grandes grietas. Entonces ahí propone el cristianismo, pero en Cristo todos son. La utopía cristiana, la propuesta cristiana es un mundo nuevo en donde todos somos uno en Cristo Jesús. Bueno, este es el texto famoso de Pablo, es muy importante, escribe antes que se escriba Marcos, mucho antes. Entonces, este texto hoy lo vamos a tener en cuenta. Lo guardamos allí y vamos a empezar nuestra tarea. Buscamos, por favor, el libro de la sinopsis. Padre, ¿esto más o menos en qué año se escribió? Años 60, día más, día menos. Es la penúltima carta de Pablo. Después de esta escribe Romanos y ahí muere. Es más, Gálatas se suele decir, es como un anticipo, un resumen de Romanos, ¿no? Pero bueno, años 60, día más, día menos. Bien,
Los que tengan en PDF, vamos a buscar PDF 155. Quienes tengan el libro, el papel, vamos a buscar 141. PDF 155. El libro o papel 141. ¿Lo tenemos? Bien, como siempre vamos a empezar por Marcos y después vamos a ir por Mateo, ¿sí? Adelante, vamos por Marcos. Quien quiera leer, libere su micrófono, el resto lo cerramos. Quien quiera leer, libera su micrófono y lo lee, por favor. Leo Isabel. Dale, Isabel. Y levantándose de allí se fue a los términos de Tiro. Y entrando en una casa quería que nadie lo supiera y no pudo pasar inadvertido, sino que al momento una mujer, oyendo hablar de él, cuya hijita suya tenía un espíritu impuro, yendo cayó a sus pies. Ahora bien, la mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara de su hija al demonio. Y Jesús le decía: deja que primeramente se sacien los hijos, pues no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mas ella respondió y le dice: Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los niños. Y Jesús le dijo: a causa de esas palabras, marcha, ha salido de tu hija el demonio. Y yéndose a su casa, encontró a la niña echada en el lecho y el demonio salido. Correcto. Acá nos vamos a detener un minuto en la comprensión del texto de Marcos. Después vamos a hacer la comparación con Mateo. A ver, ¿quién ensaya, quién plantea una interpretación o plantea una dificultad? Este relato generó una dificultad. Por ejemplo, ¿ustedes a su hijo o a su nieto le contarían esta escena? Usted tiene un hijo de 10 años o un nieto de 10 años. ¿Usted le contaría esta escena o más bien le dice, no, esto lo pasemos? No, no le contaría lo del demonio, me parece. ¿Quién dijo, cómo era? No Yo no escuché le el nombre. contaría lo de Isabel. Yo diría que no ¿Vos, le contaría vos lo del le demonio. ocultarías o le contarías? No le contaría, me parece. ¿Por qué Me no se lo parece que es contaría? porque me parece que es muy fuerte eso de hablar del ¿Pero demonio. qué quiere decir muy fuerte? A ver. Es como humillante. Como que es difícil, a mí me sería difícil explicarlo, no sabría cómo explicarlo. Pero Yo ¿qué sí es lo que te molesta el texto? ¿Qué te parece un disparate? ¿Qué es lo que vos borrarías, arrancarías? Eso, a lo mejor. ¿Qué? Ese No te- espíritu demoníaco, ese espíritu demoníaco, no sé. Me parece. Bueno, pero que haya espíritus demoníacos, bueno, digamos, hay virus, hay coronavirus, viste que son bichitos que se comen a la gente. Que haya espíritus demoníacos, viste que hay virus en las computadoras. Ahí no le veo tanta gravedad. Santiago, ¿qué dificultad Sí. encontrás? No encuentro dificultad, sino algo muy bueno, porque esta lectura demuestra un concepto que Jesús hace, como uno diría, digamos, un clic. Se da cuenta de que él viene a anunciar el reino, la buena noticia, pero no solamente para los judíos, sino para todo el mundo, judíos y paganos. Por eso, la analogía de los perrillos, de los perritos, que perros le decían a los paganos. Entonces Jesús ahí, con lo que le dice esta mujer, se da cuenta de que la fe de ella era grande, no importaba que le dijeran perros, de que no le daban bolilla a los judíos o que los odiaban, sino que Jesús se da cuenta de que esta mujer tenía fe pese a todo y que su misión era anunciar a todo el mundo por igual, no importaba de qué raza eran. A ver, entonces la discusión es si hay pan para los hijos o para los perritos.
Y Para los acá judíos, esta para mujer, los paganos. y la mujer Para insiste todo. que hay pan para los perritos. Y los perritos Mm. simbolizan a los paganos, por eso a vos te parece que este es un relato muy bueno. Ahora, ¿no Sí. queda pagando Jesús? Vos le estás enseñando a un niño de 10 años que Jesús no tenía dos dedos de frente, que era un nacionalista cerrado y que tuvo que venir otra mujer y abrirle la cabeza. ¿No queda pagando el pibe? Bueno, pero Jesús era humano, es parte de su humanidad, tuvo que aprender Claro. como todos. Yo Bueno, está también. bien. Eso no Pero ves que, pero ahí tenemos un problemita, ¿no? Jesús ¿Alguien era que quiera verdadero hacer Dios y otro verdadero hombre comentario? también. Parte de su Perfecto, humanidad verdadero esto. Dios, verdadero hombre, perfecto. ¿Alguien que quiera hacer otro comentario sobre este pasaje? Sí, a mí me parece un poco humillante la respuesta, o sea, más allá de que uno la quiere entender, cuando uno lo lee sin el contexto, sin poder entender esto, suena fuerte la frase de Jesús, ¿no? Pero bueno, cuando uno lo entiende y puede explicarlo, es otra cosa, y sí, siento que Jesús, sé que Jesús queda como descolocado ante la respuesta de la mujer. Claro, Claro. Viviana ha estudiado este texto, Santiago también. Ellos dicen, yo no encuentro hoy mucha dificultad, pero la primera vez que No, uno pero es lee este doloroso, pasaje, claro. Sí, tal la cual. primera vez que uno escucha este pasaje, lo de Jesús no convence. Mire que la mujer dice, vení a curarme mi hijito, y Jesús le dice, vení mañana. Claro. Entonces, el texto, cuando uno lo lee, las primeras veces que lo lee, sin haberlo analizado, la imagen de Jesús no es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, o sea que acá tenemos un problema que va a haber que resolver. Bueno, vamos a ver cómo, entonces acá es muy importante. A ver, ¿quién de los dos tenía razón? La mujer. La mujer. ¿Ustedes me lo pueden Y sí. demostrar con un texto bíblico, con el texto en la mano? Como un texto bíblico. Ah, Con un contra- texto de la Biblia, que ahí usted tiene la Biblia ahí. Demuéstreme Sí. que la que tiene la razón es la mujer. Y el que acabamos de ¿Quién me lo leer dice? Porque de Pablo, comparto. de Gálatas. Claro. No, dejemos a Gálatas por ahora, con el texto bueno. bíblico en la mano. Ajá. De que tenía ¿Con razón. qué Miguel. frase o palabra usted me dice, no, la que tenía razón es la mujer? Todos estamos de acuerdo, pero quiero que lo demostremos. En ese momento no se me ocurre. A ver. ¿Del mismo Evangelio de Marcos tiene que ser? Sí, el Evangelio de Marcos, ¿eh? Ah, del Marcos. No te escucho, Gerardo, tenés apagado el micrófono. Gerardo, tenés apagado el micrófono. El micrófono tenés apagado. Gerardo, está apagado tu micrófono. Tuve una Ahí está, ahora interrupción. ¿En qué página estamos del PDF? 155. Perdóname. PDF, estamos en la 155. 155. A ver, casi todos estamos de acuerdo que la mujer tenía Padre, en la razón. sinopsis, ¿qué página estamos? Perdón. Es la curación del niño En la epiléptico. sinopsis, en PDF estamos en la 155. Ahí ¿Y en la terminó sinopsis? Rolando Rivasiti y apareció ¿Es la curación del niño epiléptico? No. No, en PDF, Pero- en página 155, curación de la hija de... Y estamos leyendo la versión de Marcos. Pero, ¿cuál es el tema, padre? Yo tengo La curación de la hija de una cananea está en la 155, en PDF 155. No lo tengo. No, sí, pero ¿en dónde estás buscando? No, yo tengo el ya libro sé, en vos estás PDF. leyendo el... No, pero vos estás leyendo el título, vos estás leyendo, anda al título 156,
Cape, así no lo vamos a encontrar nunca. Baja el cursor. No, lo tengo en una tablet. A ver. Una tablet. Bueno, está en la Padre, 155, ya en una tablet. Bien. lo tengo en A ver, PDF. segundito. ¿Cómo? María Elena, ¿qué sucede? Sí, padre. No, yo tengo un PDF, en PDF también y lo tengo en el 141, no sé por qué. Nunca me coincide la página que usted dice. Ahí está. Acá. 141. Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, no sé. No. Entonces, debe ser que he cambiado la versión sin darme cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, ¿en qué número es el PDF? 141. 141. 155, Bueno. como dijo usted. Bueno, o sea que algunos están en 155 y otros 141, porque estamos manejando dos versiones, ¿sí? Bueno, perfecto. Pero vamos a la tarea. La pregunta es, ¿cuál es el texto de Marcos que me habilita para decir, sí, la mujer tenía razón? La que le abrió la cabeza a Jesús fue esta mujer. Sí. ¿Cuál es el texto? María Josefina Rampoli, usted trabaja con papel. Sí. Bueno, ¿y? ¿Viste en clase cuando uno hace una pregunta y ningún alumno responde? Padre, Déjate, Todos Cape, ponen la cabeza. silencio. ¿Viste? Ha conseguido el silencio, padre. Bien, fíjense. No. Vamos a leer despacio entonces. Miren esto. Sí. Primero Marcos hace una presentación de la mujer. Sí. sí, Vamos a marcar los contrastes. Ella es mujer, Jesús es varón. Ella tiene Sí. una hija endemoniada, Jesús es santo. Ella está arrojada a los pies, Jesús está de pie. Van marcando Sí. los contrastes. Ella es griega, de Sirofenicia, ¿sí? Jesús es judío. Ven que hay un gran contraste. Ella está tirada al piso, él está parado, él es un santo, ella parece que una endemoniada. Ven que Marcos primero ha señalado un fuerte contraste en donde aparentemente el ganador va a ser Jesús, y se cambia. Esta mujer le pide que le libere el demonio y Jesús responde con una metáfora sobre el pan. No es bueno dejar que el pan de los hijos se cedan para los perritos. Y entonces allí discuten. Sigamos avanzando. Después de la discusión, ¿qué dice Jesús? A causa de esas palabras, Marta ha Muy pedido bien. ¿Quién es la que dijo eso? Karina. Bien, Karina. Ven que acá el texto está a causa de esas palabras. ¿Por qué Jesús libera el demonio de la hija de esta mujer? A causa de esas palabras, Jesús está reconociendo que la que ha hablado bien es ella. Ven que lo reconoce claramente. Yo no exagero si digo que la mujer le ganó la discusión a Jesús. Jesús lo está reconociendo. Entonces, a causa de tus palabras, entonces queda muy claro que esta mujer era más inteligente que Jesús. Sí. Aunque a uno no le guste. Claro. A causa de tus palabras, entonces acá fíjense que se está dando vuelta la tortilla, ¿no? Entonces, sí. Acá hay una mujer que le abre la cabeza a Jesús y acá hay una mujer que exorciza a su hija. Porque Jesús no va a hacer el exorcismo, ¿no? No. Entonces, ven que más bien son las palabras de la madre, ¿no? Bueno, el texto es extraordinario, nos cuesta
aceptar que hay una mujer más despierta que Jesús, que hay una mujer que le abre la cabeza a Jesús. Eso no estamos acostumbrados a oír. Pero cuando uno lee este texto, genera un problema. Bueno, vamos a ver cómo lo cuenta Mateo. A ver cómo lo cuenta Mateo el texto. Quien quiere leer, libere su micrófono y lea en voz alta para todos, por favor. Bueno, leo. Y saliendo de allí Jesús se retiró a las partes de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea, saliendo de aquellos términos, gritó diciendo: Ten misericordia de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Mas él no le respondió palabra. Y llegándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: Atiéndela, porque grita detrás de nosotros. Mas él respondiendo dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora bien, ella yendo le adoraba, diciendo: Señor, ayúdame. Mas él respondió, dijo: No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mas ella dijo: Sí, Señor, pues también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, sucédate como quieres. Y quedó sana su hija desde aquella hora. Bueno, acá ¿qué pasó? Mateo mejoró, empeoró. Agrandó, amplió. Sí. Este texto, ¿cuál elegirían para hacerle leer a su nieto? ¿La de Marco o la de Mateo? Mateo. Marcos. Porque, A mí me Marcos, sí. Bueno, vamos a ver las diferencias. Ahora vamos con Mateo. A ver, vamos señalando diferencias. ¿De dónde era la mujer? Acá en Mateo cananea. Dice que la mujer era cananea. Perfecto. En cambio, el otro dice que era Sirofenicia de Tiro. Bien, cananea, esto es muy importante. Es la única vez que sale la palabra cananea en todo el Nuevo Testamento. Ah, mira. ¿Quiénes son los cananeos? Los enemigos. Los enemigos originarios cuando ellos llegan a la tierra prometida. Claro, porque los israelitas le robaron la tierra a los cananeos. Fue como la campaña del desierto. Entonces, no estaba desierta la tierra prometida, hubo que guerrear, matarlos a todos. Entonces hay un odio histórico con los cananeos. Entonces, es la única vez que, o sea que acá está pintando a la mujer de un modo muy agresivo, ¿está claro? Sí, sí, Cuando sí. dice cananea, casi que la está insultando. ¿Qué otra cananea menciona Mateo en su evangelio? Una de las abuelitas de Jesús era cananea. ¿Cuál era? La más estrafalaria, la que da más vergüenza. ¿Cuál era la abuelita de Jesús? Rahab. Rahab, la que era prostituta por oficio, ¿se acuerdan? Esa es una de las abuelitas de Jesús. Esa era cananea. También Rahab sale 2 veces en la Biblia, en Josué y en la genealogía de Mateo. Bueno, o sea que lo que importa es que la descripción de Mateo es muy agresiva. ¿Sí? Seguimos marcando diferencia. Es más largo, habla más la mujer, porque le pone en boca: ten misericordia de mí, hijo, Señor, hijo de David, ya lo nombra Señor. Y tiene, claro, está como más catequizada, pareciera, ¿no? Exacto. Parece que tiene más argumento. Bien, ella está más informada. ¿Habla más o grita más? Habla más, me parece. Grita También. y gritó. No es que habla más.
grita más, está más desesperada, ¿no? Gritó. Y los discípulos le piden que la atienda por eso, porque estaba como muy, gritaba bastante, debe ser. Claro, ven que los discípulos dicen, Señor, Atiéndela. atiéndela, que grita detrás de nosotros, un papelón que está haciendo Jesús. Claro. Los discípulos le da vergüenza ajena porque ella, imagínense, a las 3 de la tarde en el barrio de ustedes, hay un pobre que le pide al párroco que le dé una monedita, el párroco se hace el lotario, no le da, y entonces empieza a gritar, y padre, por favor, que déle una moneda, que están los evangélicos al frente y se están haciendo un picnic. Bueno, esto es un papelón de Jesús. Entonces, los discípulos le dicen, atiéndela, porque grita detrás de nosotros. Sí. Ella, no nos olvidemos que, pero pasa algo más grave. Ella grita, ten misericordia de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Ven que es más grave que la de Marcos 7, la sirofenicia. Esta está malamente endemoniada. Mas él no le respondió palabra. Peor, ven que la mató con la indiferencia. Ven que cuando ella le grita, Jesús no responde. Claro, como no responde, estaba haciendo un papelón, ahí intervienen los discípulos. Seguimos. Hay una, padre, hay una parte antes que, saliendo de aquellos términos, no entiendo bien qué quiere decir eso. En Mateo, dice aquí que una mujer cananea, saliendo de aquellos términos, gritó diciendo. Acá son lugares, ¿sí? Límites. La palabra límite significa, en latín es término, ¿no? Entonces, saliendo de esos lugares, ¿sí? Adelante. El Mateo dice le adoraba. Y antes de eso, ¿qué pasa? Habla de la casa de Israel. Que ha sido enviada a las abejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién dice eso? Jesús. O sea, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice? Primero no le dijo nada. Cuando los discípulos le dicen, habla que estaba haciendo un papelón, ¿qué dice Jesús? Que viene a la casa. Que él fue enviado para los judíos solamente, no para los paganos. O sea, peor todavía. Si vos le dejás hablar a Jesús, peor papelón. Porque él acá está diciendo que no la atiende porque él es nacionalista, es solo para los israelitas, no para los perritos, no para los paganos. Peor, ¿sí? Si ustedes anoten de memoria, Mateo 10, 5, 6, cuando Jesús envía a los discípulos, dice, no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos, sino a las ovejas perdidas de Israel. Es este texto. Peor todavía. O sea, ¿qué tenemos acá? Nadie a Jesús. Claro, exacto. Entonces, acá tenemos un Jesús nacionalista. Él no vino para toda la humanidad. Él vino para las ovejas perdidas de Israel. Por eso a la mujer, él no tiene tiempo para la mujer y él tiene otra misión. Seguimos. La diferencia entre adoraba y rogaba. Bien, perfecto, sí, muy bien. Ella es más orante, perfecto, adelante. Y además es Mateo, a Mateo hay que adorarlo, al Jesús de Mateo. Señor, ven que sale el Kyrios, ¿sí? Otra diferencia. ¿Cómo termina? En Marcos dice que Jesús le hace el exorcismo a causa de esas palabras. En Mateo, ¿por qué Jesús hace el exorcismo? Qué grande es tu fe. Por la fe. Grande es tu fe. ¿Esa expresión es propia de Mateo? Sí, me parece que sí, grande es tu fe. ¿Por qué? La semana pasada, cuando Jesús reprocha a los discípulos en el relato de Mateo, ¿qué les dice? Que tenían poca fe. No tienen fe. Hombres de poca fe. Yo les dije que en Mateo siempre los discípulos tienen poca fe. Los paganos, acá tenemos una cananea, los paganos, grande es tu fe.
Entonces, en Mateo Jesús hace el exorcismo porque esta mujer tiene una gran fe, no ha visto esa fe en Israel. En cambio, en Marcos, no, el motivo es porque ha elaborado un buen discurso. Bueno, a ver, ¿qué vemos acá? Si hacemos una línea del tiempo, Pablo, que escribe en el año 60, dice, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer. Pablo aparentemente es feminista, pone en igualdad varón, mujer, pone en igualdad judíos y paganos. En Marcos es así. También, más o menos. Más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Y en Mateo cómo es? No, ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? retrocedido me parece. ¿Ven que hemos retrocedido? Porque con la pagana, la cananea ni le habla. Ven que la iglesia está probablemente retrocediendo, está olvidándose del evangelio de Pablo y el imperio romano tiene que transar. Entonces, el tema judío y pagano lo digiere un poco, el tema de la mujer lo digiere menos. ¿Ven? Bueno, perfecto. Ahí Bueno, tuvimos el disparador. ¿Cómo resuelve Marcos y Mateo? Para eso tenemos que bajar el cursor y encontrar la segunda multiplicación de los panes. Bajemos el cursor, ¿sí? En la página de papel 143. Bajamos el cursor y vamos a tener segunda multiplicación de los panes. ¿Lo tenemos todos? sí, Bien. Liliana Carrión, ¿tenés ahí? Liliana Carrión. Sí, padre, lo tengo. Bien, entonces, a ver, ¿cómo continúa esta historia? Ahora nos vamos a ir a otro texto, pero van a ver después que es lo mismo. Los evangelios, fíjense, Mateo cuenta 2 multiplicaciones de los panes, ¿ven? Y Marcos cuenta 2 veces la multiplicación de los panes. Lucas la cuenta 1. Bueno, vamos a ver por qué Marcos cuenta 2 veces la multiplicación. Mateo hace lo mismo, Mateo va a contar 2 veces porque Marcos contó 2 veces. Entonces, es suficiente con que leamos a Marcos. Entonces, fíjense, a la izquierda, o sea, en el centro, tienen Marcos 8. En cambio, a la derecha tienen Marcos 6. Marcos 6 es la primera multiplicación de los panes, capítulo 6. Marcos 8 es la segunda multiplicación de los panes. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay 2 multiplicaciones de los panes? Bueno, vamos a leer la primera versión. Alguien que no haya leído y que quiera leer Marcos 6, adelante, lea. Diga yo y lea. Gerardo, Dale. vio a mucha gente y sintió compasión por ellos. Los discípulos le dicen, sí. Despídelos para que se compren qué comer. Mas él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Dicen 5 y 2 peces. Y él les ordenó acomodarse a todos en la verde hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la vista al cielo, los bendijo y los partió, y partió los panes, y los daba a los discípulos para que se los sirviesen. Y los 2 peces, y los repartió entre todos, y comieron todos. Y se saciaron y recogieron los trozos, una plenitud de 12 canastos y los 2 peces, y los que habían comido los panes eran 5.000 hombres, Perfecto. y habiéndose despedido de ellos. Y después los despidió. Perfecto. Leamos ahora a alguien que quiera leer la versión de Marcos 8, por favor. María Elena, padre. Dale.
Dale, Cari. Bueno, Ahora, en aquellos días, de nuevo, habiendo mucha gente y no teniendo ellos qué comer, llamando a los discípulos, les dice: siento compasión por la gente, porque ya 3 días permanecen junto a mí y no tienen qué comer. Y los despidió en ayunas a su casa. Desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han llegado de lejos. Y le respondieron sus discípulos que: ¿de dónde podrá alguno saciar de panes a estos aquí en un desierto? Y les preguntaba: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y ordena a la gente recostarse en la tierra, y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y los daba a sus discípulos para que los sirviesen. Y los sirvieron a la gente. Y tenían unos pocos pececillos, y bendiciéndoles dijo que sirvieran también estos. Y comieron, y se saciaron, y recogieron los sobrantes de los trozos, 7 espuertas. Ahora bien, era como 4.000, y los despidió. Y al momento... Perfecto, suficiente. Eran 4.000 y los despidió. Bueno, ahora marquemos las diferencias. Adelante. Todos liberen los y en micrófonos. una de panes y pescados. A ver, una no, En decir, otro- ¿en Marcos 6 o Marcos 8? Así nos ubicamos. En Marcos 6 hay panes y pescados y peces. Marcos 8, Sí, panecillos. Hay bien, no hay 7, peces. Marcos 8, Perfecto, bien. y en Marcos 6 hay 5. Bien, entonces ya estamos viendo que probablemente los números tengan algún significado. ¿Alguien que quiera marcar otra diferencia? Después los hombres eran 5.000 en Está Marcos bien, pero 6. antes todavía, no avancemos tan rápido. ¿Antes hay alguna otra diferencia? María, Sí, me- habla de 3 días, en Marcos 8. Bien, bien, son 3 días. En lo otro no está señalado 3 días, ¿no? Y 3 días, ya desde Oseas en adelante, tiene un significado. No porque sí, Jesús resucitó al tercer día, porque ya desde los profetas, 3 días, tercer día, tiene algún significado. Perfecto, otra diferencia. En Jonás también estuvo 3 días. Perfecto, es el mismo Bien. En la simbolismo. ballena. Adelante, Yo me adelante, acuerdo, muy bien. padre, de la palabra dio gracias, que una vez, bueno, lo explicó usted a esto, Ah, el dar gracias, que era la palabra griega, ¿no es cierto? Eucaristía, ¿no es así? De donde viene la bien, palabra Eucaristía. perfecto. Y, Dando gracias, en griego se dice Eucaristía, ¿sí? ¿Y cómo dice es en Mateo 6, en Marcos 6? los bendijo. Cambió la palabra, ¿no? Claro. Bendecir, el bendecir es la baraka hebrea, es la bendición, solo que es en hebreo. Casi que los dos están diciendo lo mismo, nada más que nos damos cuenta que en Marcos 8 usó una palabra fuertemente griega, Eucaristía, y en Marcos 6 tenemos una palabra claramente hebrea, que es baraka. Muy Claro, bien. más universal ¿Cómo? lo que dice, es más universal lo que habla en la segunda, en Marcos 8 que en 6. Como que se abre más, tiene otra visión. ¿Por qué decís que es más universal? Por las palabras, por los números también que ¿Por qué hay, por los ¿no? números? ¿Por qué decís por los Porque, números? porque en uno tiene 12, que el número, en el Marcos 6 tiene 12, que es el número de los, acá donde que dice el 12, más Al abajo. final. Sobraron al final. Sobraron 12 claro, canastas. ¿Qué pasa claro. con el 12? Y el número de las tribus, el número 12, que es 12 conformado. tribus de Claro. Israel. Muy bien. Bien. Y en cambio en Marcos 8, ¿qué tenemos? 7 espuertas. 7 canastas. ¿Y qué son? 7 espuertas es lo mismo que canastas. Yo tengo la palabra Claro. griega. ¿Y Y 7 qué 7 significa? y la plenitud. ¿No es la totalidad? Totalidad, ¿no? Sí. Génesis 10, 11, Génesis 10,
70 naciones, los 7 diáconos griegos, que ya por los números veo que un relato es judío y el otro más universalista. Bien, otras diferencias que quieran marcar. Fíjense, más arriba de dando gracias, en uno dice, en Marcos 6 dice que ordenó acomodarse a todos en la hierba verde. ¿Cómo dice Marcos 8? ¿Y Marcos 8 cómo dice? A recostarse. En la tierra. A la gente a recostarse. Bueno, pero en tierra. Fíjense que la hierba verde, ¿qué es? El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, me lleva por verdes praderas. Es claramente judío. Tierra son los 4 puntos cardenales. Es más pagano, ¿ven? Más universalista, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa más? ¿Cuánta gente comió? En unos 5.000. ¿En cuál uno? Llenos. En ¿Cuál es Marcos 6. Marcos 6. ¿Qué pasa con Marcos 6, Gladys? Comen 5.000 personas. ¿Y en Marcos 8? ¿En Marcos 8, Gladys? 7, ¿puede ser? No, 4.000. No, mire bien, lo tiene al lado. Sí, lo que pasa es que no lo encuentro ahora donde está. Bueno, busquen, paciencia. En Marcos 6 son 5.000 y en Marcos 8, 4.000. Bien, 4.000. entonces en Marcos 8, 4.000, 4 son los puntos cardinales. En cambio, en el otro 5.000, el 5 es el Pentateuco. Es número claramente judío. Entonces, y ahora fíjense otro detalle. Vamos arriba. Miren que cuando comienza Jesús le dice, hay gente que ha llegado de lejos. Miren que son los paganos. Sí. En Marcos 8 son a los 3 días, o sea, después de la Pascua, cuando nos abrimos a los paganos, ¿ven? Marcos 8. Y vienen de lejos. En cambio, a los otros no se dice eso. Y fíjense, ¿quién toma la iniciativa en Marcos 6? ¿Quién toma la iniciativa en Marcos 8? A ver. ¿Quién toma la iniciativa para resolver el problema del pan? ¿Quién toma la iniciativa en Marcos 6? ¿Quién toma la iniciativa en Marcos 8? En 6 la toma Jesús. No. A ver. Los discípulos le piden que los despida en Marcos 6, le dice despídelo para que se compren qué comer. O sea que la iniciativa lo toman los discípulos, que son todos judíos. ¿Y en Marcos 8? Es Jesús, porque dice, llamando a los discípulos, les dice, siento compasión por la gente. Perfecto, ven la gran diferencia, ¿no? En Marcos 6 la iniciativa lo toma los discípulos que son judíos, son los 12. En cambio, en Marcos 8 la iniciativa después de Pascua la tiene que tomar Jesús, porque la iglesia todavía no quiere abrirse a los paganos. ¿Está la diferencia? Entonces, miren un detalle menor, no es menor, vamos a un detalle. Miren cómo termina el relato, tanto en Marcos como en Marcos el 6 y el 8. Dice, y comieron como 5.000, ¿vieron? Sí. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo termina? Sí. Y fíjense que ahí Jesús despide a los discípulos, dicen que crucen el mar. Los corre. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿En el 8? Tanto en el 6 y el 8 igual. Jesús a los discípulos los corre. Porque él se va. Sí, pero él los corre, dice, y habiéndose, ¿sí? Los despidió. ¿Por qué a los discípulos?
Porque fíjense, ¿ustedes se imaginan una reunión en un desierto, 5.000 hombres? Es un ejército. Claro. Esta fue probablemente un mitin político, y a donde a Jesús le dicen, mirá, podemos contar con un ejército. Si vos querés ser rey de los judíos, acá tenemos las herramientas. Muy probablemente esto fue un mitin, y Jesús los corre a los discípulos porque Jesús no tenía vocación de ese tipo de política, ¿sí? Por eso, pero hubo 5.000 hombres. Miren la versión de Mateo, que está ahí. Acá hay un problema de traducción, por eso me detengo un segundo. Miren cualquiera de las dos versiones de Mateo, fíjense. Ahora bien, los que comían eran 4.000 hombres, aparte de mujeres y niños. La otra. Ahora bien, los que comían eran como 5.000 hombres, aparte de mujeres y niños. En Mateo es una mala traducción, pero ya hay que acertarla, porque Mateo da la impresión de que había también mujeres y niños. No, esa es una mala traducción. Los originales dan a entender que era sin mujeres y niños. Por eso en Marcos es más histórico. En Marcos no aparecen las mujeres y los niños. En Mateo parece que un picnic, ¿sí? Vamos a escuchar al pastor evangélico que se llama Jesús, que tiene una buena noticia, y van las mujeres y los niños y ponen una carpa. No, 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 no. En Marcos parece que acá han armado una reunión en donde a Jesús le han propuesto que él lidere la revuelta. Y Jesús, cuando se da cuenta de esto, los corre, ¿sí? Y saca a los discípulos y se va. ¿Me expreso esto? Bueno, ahora bien, cerremos la sinopsis y vamos al apunte. Vamos al apunte, a la diapositiva 3. Allí hay un mapa. Ven que abajo tienen Judea, en el centro, más arriba, Galilea. Esas eran las 3 provincias en tiempo de Jesús. Judea al sur, con Jerusalén, Samaria en el centro, y al norte arriba, Galilea. Ahora Jesús está en Tiro y en Sidón, discutiendo con una sirofenicia. Ven que Jesús se ha ido de la nación. Está como si fuera Bolivia, ¿sí? Entonces, Galilea está Tartagal, ¿conocen también? A 50 kilómetros ahí tenían Bolivia, ¿no? O sea que Jesús se cruza. ¿Por qué? Abran la Biblia, por favor, y veamos Marcos 7.1. Tenemos que ver el contexto. A ver, Marcos 7.1. Sí, lo leo. ¿Para qué estoy viendo? Están buscando la Biblia. Marcos 7.1. El relato de la sirofenicia está en Marcos 7. Por eso el contexto está en Marcos 7.1. Quien quiera leer ahora, sí, lea Marcos 7.1. Bueno, dice, los fariseos y algunos maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús. Suficiente. ¿De dónde vienen los maestros de la ley? De Jerusalén. Bien. O sea, 200 kilómetros. Los expertos en teología estaban en Jerusalén. A Jerusalén ha llegado el rumor de que en Galilea hay un profeta heterodoxo que habla mal del templo y de la ley. Entonces se hicieron 200 kilómetros, insisto, no había avión, no había tráfico, ni siquiera Skippy había. Se hicieron 200 kilómetros para discutir con el Galileo. ¿Y de qué discutieron? No lo vamos a leer. Discutieron sobre la ley. ¿Qué es la ley? Es la Constitución. Vieron que nosotros lo único que no queremos que se discute es la Constitución. Bueno, la ley de los judíos equivale a lo que para nosotros es la Constitución. O sea, la discusión más fuerte que tiene Jesús
con los judíos en Marcos se da en el capítulo 7. La discusión es muy dura, por eso Jesús se da cuenta que armó un lío, se dispara, se toma un aliscafo y se va al Uruguay. En realidad se va a Tiro y a Fenicia, ¿sí? ¿Ven? Lo del aliscafo, todo eso es un chiste. O sea, Jesús armó un lío muy grande, se dispara por un tiempo y quiere pasar desapercibido hasta que se bajan los decibeles. Cuando está en una casa, una mujer sirofenicia lo pesca y le pide que le saque el demonio. ¿Estamos? Entonces, fíjense, ese es el contexto. Un Jesús israelito está discriminado, tiene que irse a zona de pagano, ¿no? Ven, tiene que hacer la experiencia de ser un forastero, de ser un extranjero, de ser un extraño. Él está allá en Sirofenicia. Miren el diapositiva 4, ya marqué el contraste entre Jesús y la mujer, es muy claro, es muy fuerte, es muy contundente, aunque después se da vuelta a la tortilla, porque esta mujer es la que le va a abrir la cabeza a Jesús. Diapositiva 5. ¿Cuál es el tema que discuten la mujer y Jesús? El tema del pan. ¿Hay pan para los judíos? ¿Hay pan para los paganos? La tesis de Jesús, hay pan para los hijos. La tesis de esta mujer, hay pan para los perritos. Entonces, si uno pregunta, ¿quién ha aprendido de quién? Acá Jesús ha aprendido de esta mujer pagana, que el mundo es más grande que una nación, ¿no es así? Que hay que abrir la cabeza, esta es la metanoia, esta es la conversión de Jesús, ¿no? Esta es la catequista de Jesús. Miren el esquema más importante, está en la diapositiva 7. Acá está el caracú de la cuestión. Capítulo 6, Jesús todavía es nacionalista. Estoy en la diapositiva 7. Tenemos un Jesús nacionalista, no vayan a judíos ni paganos, ¿sí? Sino las ovejas perdidas de Israel. Por eso, en una primera multiplicación de los panes, Jesús la hizo para los judíos. Sobraron 12 canastos. Está muy claro. Ahora Jesús se tiene que disparar a Fenicia, ven, capítulo 7, y ahí se encuentra con una mujer que le abre la cabeza. La seria Fenicia dice, no, pero también los perritos tienen que comer. Entonces, capítulo 8, Jesús hace la segunda multiplicación de los panes, pero esta ya es para los paganos. Entonces, acá hay dos reflexiones. La primera es esta. Marcos dice, no, el reino es para todos. Es para los judíos, Marcos 6. Es para los paganos, Marcos 8. Está muy bien. Pero yo voy a problematizar. La que logra convertir a un Jesús nacionalista a un Jesús humano, humanista, es esta mujer. La que saca al cristianismo de ser una secta judía más y la abre al mundo de lo humano es esta mujer. La que parió la iglesia, la que fundó la iglesia es esta mujer. Esta mujer nos hace pueblo nuevo, ya no seremos una secta judía más. Fíjense, la que funda la iglesia cristiana es esta mujer. Entonces, el lugar de la mujer, vuelvo a Pablo, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, pero vemos que había un proceso. Entonces Marco toma el guante y plantea la discusión. Y Marco me está diciendo el lugar de la mujer en la iglesia primitiva. Con Mateo esto se complicó, pero Mateo sigue el mismo esquema. Mateo pone la primera multiplicación para los judíos, la discusión con la cananea y una segunda multiplicación. Mateo sigue el mismo esquema de Marcos, solo que deja constancia que la discusión era más complicada todavía. O sea, la iglesia está en una tensión. Se hace más conservadora o más progresista. Silencia a las mujeres o deja que digan su discurso por lo que has dicho. Las van a poder predicar en las asambleas lo que has dicho. Entonces, ven, esta es la tensión
Pablo, Marcos, Mateo. ¿Una iglesia más progresista o una iglesia más conservadora? Bueno, esa discusión es la iglesia actual. Hoy se está discutiendo exactamente eso. Entonces, bueno, esta es la discusión de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Somos una iglesia de iguales o algunos son más cristianos que otros? ¿Me expreso? Algunos son más iguales que otros. Bueno, este es el tema de fondo de acá, que es un tema muy fuerte. Ahora miren diapositiva 8. Ahí entro en detalle las dos multiplicaciones de los panes. Estamos en la versión de Marcos, pero la de Mateo dice lo mismo, ¿sí? O sea, lo que vale para Marcos vale para Mateo. Quiero entrar en detalle. Miren en la de Marcos 8, ¿ven? 7 panes eran porque en Génesis 10 hay 70 naciones, que quiere decir todas las naciones. O sea, el 7 y los múltiplos de 7 siempre es totalidad, universalismo, ¿ven? 4.000 por los 4 puntos cardinales. 7 cestas es una forma en griego de decir canasto. Ven que estos venían de lejos. Tuvieron que esperar 3 días, o sea, después de la Pascua. La apertura de las naciones se va a dar después de la Pascua. Están menos estructurados. Fíjense que en Marcos 6 dice, en nuestra sinopsis no salieron estos números, pero en el Evangelio sí. Dice que se acomodaron de a 100, un grupo de 100 y 50, repitiendo la experiencia del Éxodo. En cambio, en Marcos 8 está menos estructurado, ¿no? En Marcos 8 la iniciativa, apertura a los paganos, la tiene que dar Jesús, no los apóstoles, ¿ven? En Marcos 8 no hay profecía, pues no manejan mucha Biblia. En cambio, en Marcos sí, ovejas sin pastor, hierba verde, ¿ven? En Marcos es la tierra, que es la universalidad, los 4 puntos cardinales. En el mundo judío está la bendición, en griego es eulogia, en hebreo es baraká. En cambio, en Marcos 8 es la Eucaristía, la acción de gracia. ¿Nos entendimos? Perfecto. Miren el problemón que hay acá, ¿no? Miren las tensiones, ¿no? Miren las discusiones. En el mundo moderno hubo 3 teóricos, 3 grandes pensadores que dijeron así. El problema del mundo moderno es civilizaciones superiores e inferiores. Y ahí está Nietzsche, Federico Nietzsche. Después vino Marx y dijo, no, la gran grieta del mundo moderno es pobres y ricos. Y después vino Freud y dijo, no, las grandes grietas del mundo moderno es varón-mujer. ¿Ven? Nietzsche, Marx y Freud vienen a retomar aquella intuición que tuvo cuando denunciaba las 3 grandes grietas del Imperio Romano. Miren la lucidez de Pablo, ¿no? Eso recién se va a replicar con claridad con Nietzsche, con Marx y Freud, ¿no? Entonces, bueno, ven, y acá ustedes tienen los textos de Mateo y de Marco. Miren cómo se están planteando temas de fondo. Y fíjense, noten que esta es la discusión de la iglesia actual. Esta es la discusión, ¿no? Bueno, entonces, miren, esta vez que vamos al diapositiva 9. Padre, una consulta. Sí. Marcos 6 y Marcos 8, ¿es del mismo autor o está ensamblado eso? No, es el mismo autor, es el mismo autor. Marcos 6 y Marcos 8, sí. Igual que Mateo, los 2 relatos no, son del mismo autor. Esta es una tradición común que tienen Marcos y Mateo, no Lucas. Lucas tiene una sola, ¿sí? Juan también tiene una sola, ¿eh? No, esto es tradición de ellos, de Marcos y... No, no son 2 relatos. ¿Proseguimos? Bien. Miren ahora, diapositiva 9, el salmo que elegí esta vez, el Salmo 13. Acá me contradije. Yo dije que todas las semanas íbamos a elegir un salmo por el orden. La semana pasada vimos el Salmo 7. Hoy, no, sí, el Salmo 7. Hoy tocaría el Salmo 8. Entonces, y yo acá me contradije. Lo que pasa es que este está demasiado vinculado.
por eso es que hoy vamos a ver el Salmo 13. Observen que es la cananea. Cuando uno lee el Salmo, ven cuando la cananea le dice Jesús y Jesús se calla, no le responde y la cananea sigue y los discípulos la callan y sigue y Jesús dice, grande es tu fe, ¿no? Acá hay una mujer que reclamar. Orante es aquel que sabe ponerle límites a Dios. Orante es aquel que sabe reclamarle a Dios lo que corresponde. El orante no es una persona sumisa que cuando Dios dice, bueno, pero es así, bueno, la voluntad de Dios y se calla. No. Entonces, el orante es aquel que sabe poner a Dios en su lugar y que no le permite que se desubique. Vamos a leer el texto. Miren imaginen la cananea, nada que ver, un salmo del Antiguo Testamento, ¿no? Yo acá le estoy inventando qué es la cananea. ¿Hasta cuándo me tendrás olvidado, Yahvé, eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo mi alma estará acongojada? Pesar en mi corazón día tras día. ¿Hasta cuándo mi enemigo prevalecerá sobre mí? Ven que acá está la cananea, ¿ves? Que le está diciendo a Dios, no te hagas el distraído. Vos me habías dicho que eras Dios. ¿Hasta cuándo entonces? Si yo no quiero que seas Dios, no te lo permito. Y eso es ser orante. Orante, ubicar a Dios en su lugar. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este desastre? ¿No te has enterado cuántos niños mueren por día? Bueno, un orante es aquel que sabe poner a Dios en su lugar y le recuerda sus obligaciones. Dios dijo que Él quería ser Dios. Bueno, que lo sea. Orar es decirle a Dios, bueno, tenés que ser Dios. No te hagas el distraído. No te lo vamos a permitir. Bueno, ven, acá ustedes tienen la cananea que le está reclamando. Por eso es un salmo interesante. Pero olvidémonos de la cananea. Acá está la tensión de la esperanza. Porque hay 4 hasta cuándo, ¿no? En el mundo hebreo, 4 es totalidad espacial, ¿no? Son como, en este salmo se recogen la queja de 4 vientos de todo el cosmos, ¿no? Todo el cosmos está gimiendo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo es un grito también de esperanza y tal vez de cansancio. La esperanza tiene esto, que es a la vez esperanza y a la vez desesperanza. Miren cómo lo dijo Lutero, diapositiva 10. La frase es corta, aparentemente clara, pero hay que pensarla. Lutero está comentando este salmo y dice así: la esperanza desespera. Claro, porque le dice, ¿hasta cuándo? Eternamente. Ay, sonamos. Si es eternamente, desespero, ¿me expreso? Recuerden, volvemos a la diapositiva de la primera. ¿Hasta cuándo me tendrás oído, Yahvé? Eternamente. Estamos en el horno, sí, eternamente. Entonces, por eso Lutero, volvamos, diapositiva 10, está comentando. Para Lutero fue muy importante, la conversión de Lutero tiene que ver con un curso que dio sobre salmos. Para la vida de él fueron clave los salmos, ¿no? Pues entonces Lutero está comentando este salmo y dice, la esperanza desespera, ¿ves? El cansancio, ¿no? Pero ahora afirma algo paradójico, y la desesperación sigue esperando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sigue esperando, ¿eh? Esta es la tensión de la esperanza. Este es el drama, el dramatismo de la esperanza. Entonces, acá es el drama. El que espera tiene una tensión, tiene un drama. Sigue esperando, sigue confiando, pero no pasa nada. Entonces, ¿hasta cuándo? Por eso es muy interesante, cuando se leen estos salmos, captar el drama. Primero, antes de rezar el salmo, léalo, diga, ¿no? Y entonces, para rezar este salmo, hay que recordar
cuáles fueron sus crisis, cuáles fueron sus tensiones, cuáles han sido sus dramas, ¿no? Para ponerse a la altura del Salmo. Diapositiva 10. Cada uno va a aparecer Yahvé, como si fuera una trinidad, ¿no? En la primera estrofa apareció Yahvé, acá el segundo Yahvé, además acompañado de un Dios mío, que dice mayor cercanía, ¿no? Mírame, respóndeme, Yahvé, Dios mío. Ya la cercanía, ven, este es un creyente, ¿está claro? Ilumina mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte. O sea, este es un tipo que está por morir. Para que mi enemigo, el enemigo del salmista no es un enemigo físico, es la muerte. Vuelvo, mírame, responde, Yahvé, Dios mío, ilumina mis ojos, para que no caiga en el sueño de la muerte. Para que mi enemigo no pueda decir, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Acá el enemigo es la muerte, ¿no? Pero él tiene una gran confianza en Yahvé, Dios mío. Tercero y última, por eso es un texto trinitario, y fíjense con 3 frases. Yo confío en tu misericordia, eso es el Padre. Que mi corazón se alegre porque me salvaste, eso es Jesús. Cantaré a Yahvé porque me ha favorecido, eso es el Espíritu. Bueno, el Salmo termina con una glorificación, con un hombre que muere con una gran esperanza. Cuidado, padeció una crisis en serio. Este Salmo lo pudo rezar Jesús antes de morirse, ¿ven? En la cruz, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero ciertamente que termina imponiéndose la esperanza, ¿no? Confío en ti, mi corazón se alegra, porque me has favorecido. Bueno, un salmo muy, muy importante. Miren ahora esto interesante. Diapositiva 13. Esto se suele llamar salmos de lamentación. Hay diversos géneros literarios dentro de los salmos. Hay salmos de alabanza, hay himnos, hay salmos de lamentación. Este es un salmo de lamentación. Vieron que la lamentación es medio una queja también, ¿no? ¡Ay, mi suerte! ¿Vieron cuando se lamenta un colla? ¡Ay de mi suerte, Vidalita! ¿No? Entonces, mire, los salmos de lamentación generalmente tienen 5 pasos. Primero se dirige a Dios o Señor, después aparece la queja, ¿hasta cuándo? Después la petición, ¿por qué andaré angustiado así? Después la motivación, un doble ni, que no venza a mi adversario, que la muerte no me venza. Y finalmente una alabanza. Ahora miren el salmo, miren ahora la cananea. Presten atención cómo el relato, el salmo pudo haber inspirado o tiene una gran cercanía con el relato de la cananea. ¿Ven? Primer paso, ten piedad de mí. Segundo paso, Señor, hijo de David. Tercer paso, mi hija está malamente endemoniada. Cuarto paso, Señor. Quinto, socórreme. Sexto, pero también los perritos comen de las migajas. Ven que el Salmo 16 lo pudo haber rezado la cananea. Diapositiva 15, a ver, algunas notas. Miren, comentarios, miren. Con los salmos de lamentación, Israel exige que Dios sea tal y como ha prometido que será. Israel no permitirá que se olvide. ¿Ven cómo se reza? Es muy importante. A veces nuestras oraciones son indignantes, no tienen dignidad, ¿no? Uno se somete como si fuera un vasallo y el otro un señor, ¿no? Con los salmos de lamentación, Israel exige que Dios sea tal y como ha prometido que será. Israel no permitirá que se olvide. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada a Jacob, que sabe pelear con Dios. Israel es el pueblo que sabe rezar con Dios y le gana la pulseada. Esos son verdaderos orantes. Los otros son maricones, que van solamente a llorisquear. Entonces, fíjate, seguimos. No es judía, miren que es una cananea, es pagana, no es judía. En la línea de Abraham, que tampoco era judío. En la línea de Moisés, que tampoco era judío,
y que negocian con Dios. ¿Se acuerda cuando Abraham dice, y si hay 50 justos, y si hay 40 justos, y si hay 30 justos? Y después cuando Moisés en el libro Números capítulo 11 pelea con Dios. ¿Ven? Esta es la tradición orante. Modelo de una fe no sumisa. Ve una señora, va a pedirle pan al padre de la parroquia y dice, padre, ¿me atiende? Y dice, no, no atiende, Carita atiende mañana. Y la mujer, como es sumisa, humildita, se va. El padre dijo que venga mañana. No. Modelo de una fe no sumisa. Supera los estereotipos de la pasividad femenina. Es la voz de una mujer marginada que no aceptó ser silenciada. Un texto, ¿no? Un salmo. Bueno, para ir redondeando, siempre me gusta leer un texto de la Dei Verbum. Vamos a la Padre, antes de la Dei Verbum, le quería preguntar, cuando dice Yahvé, Dios mío, Yahvé y Dios, ¿cómo dice en hebreo? ¿Elohim? ¿O cómo? Claro, pero al ponerle el mío, o sea, Yahvé es el más cercano. Sí. Elohim es un Dios trascendente, pero al meterle Dios mío, Elohim mío, vuelve a acercarlo, ¿está claro? Pero en hebreo dice Elohim. Claro, pero lo que interesa es el pronombre personal, ¿sí? Sí. Este es mi Dios cercano. Si saliera solo Elohim, sería el Dios trascendente, que es bueno todo eso, pero es lejano, es trascendente. Pero sería un Dios que tiende a olvidarse, que no le daría tanta bolilla a lo que está reclamando el se olvida. No, Elohim no es un Dios que se olvida, pero es un Dios trascendente, el que creó cielo y tierra con una sola palabra, nadie lo puede tocar, nadie lo puede tutear, es el totalmente otro, ¿sí? Es el Altísimo. No es que sea un Dios que se olvide de nosotros, pero es un Dios distante, el acento está en que es un Dios trascendente. Ahora, el Salmo le puso Dios mío, ahí me lo trajo de nuevo para acá. Entonces hay una gran cercanía, ¿sí? Hay una gran relación íntima con Dios. Yahvé, Dios mío, ¿sí? ¿Santiago? Sí, y el quejarse Una permanentemente, pregunta. eso no lo toma como, no es, digamos, como algo malo el quejarse y reclamar a Yahvé. Claro, es que fíjense, una cosa es humildad y otra cosa es humillación. ¿Qué es humildad, Santiago? Definición de Santa Teresa de Jesús, la doctora. No sé qué dijo Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, la definición de humildad de ella es casi la definición que aceptó toda la Iglesia Católica. Dice, la humildad es la verdad. Humildad viene de humus. Humildad viene de humus. Humus es tierra, o sea, estar bien plantado. Quien tiene complejo de inferioridad, otros tienen complejo de superioridad, se creen que están por encima de todo. No, el humilde que se ubica bien, es un tipo ubicado. Entonces una cosa es la humildad ante Dios y otra cosa es humillarse ante Dios. Y para un papa no hay nada más triste que un hijo que se humille. No es cosa triste, un pibe que se arrodille, ¿no? Indignamente. No, es humildad. Otra cosa es humillación, ¿no? Así como hemos aclarado alguna vez la palabra obediencia, que es estar a la escucha, son palabras que es bueno en la catequesis y en la espiritualidad cristiana volverlas a pensar, decir, bueno, ¿qué es humildad? Vamos a Santa Teresa. Porque si no hay un concepto de humildad de una persona soncita, con los ojitos calladitos, ¿vieron? Muy modosito, ¿no? Entonces, y bueno, en cambio acá uno ve a esta mujer como se sabe plantar. ¿Y cuál es la realidad? Vos sos Dios. Y vos dijiste que sos mi Salvador. Claro, y vos claro, bien lo del principito. Eres responsable para siempre de lo que has suscitado, ¿no? De lo que has domesticado. ¿Ven? Rezar es recordarle a Dios. Recuerden la frase del principito, es una de las claves. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Domesticar en el principito es amar. ¿Qué es rezar? Recordarle a Dios, che, vos sos responsable, hacete cargo.
Cuando usted dice, yo voy a orar, bueno, che, hacete cargo. No te hagas el distraído. Prende la televisión alguna vez y entérate, mirá un noticiero. Bueno, eso es orar. Entonces, la oración, recuérdense, esto es el principito. Eres responsable. Responsable es hacerse cargo. Respondio en latín, ¿no? Eres responsable de lo que has amado. Entonces, el día que ustedes se mueren, la última oración que sea esa. Eres responsable de lo que has amado. Claro, aprovechen ahí para meterle un cuchillo en la panza. No, no es que él diga, no, vos no sos mi responsabilidad, el responsable es otro, ¿no? No. Bueno, pero todo lo digo en serio y en broma, ¿sí? Bueno, vamos a una pregunta. Sí, ¿quién habla? Una chiquitita. María Josefina. Una cosa chiquita? Dale. Sí, esto de Marcos que primero habla de las dos, de una multiplicación como para los hebreos, diríamos, para el pueblo elegido. Sí. Y luego de lo de los fenicios, habla ya con una idea de universalidad. Está correcto. Como pensado, como una cosa que han ido elaborando después de la muerte de Jesús. Bien, podemos decir las dos cosas. Probablemente acá Marco me está contando el proceso de Jesús. Primero tenemos un Jesús nacionalista y después un Jesús universalista. Pero ciertamente que el Evangelio se escribió 30 años después y todo esto es una reelaboración cristiana, obviamente, ¿no? Pero puede uno decir que no es que Marcos inventó esta historia. Probablemente este fue el proceso de Jesús, este fue el proceso de la iglesia, este fue el proceso del cristianismo. Marcos me está narrando algo que ha sucedido realmente, sea en Jesús, sea en sus discípulos. Ahora, evidentemente que en los evangelios esto aparece muy reelaborado, por supuesto. Pero una cosa es reelaborado, otra cosa es inventado de la nada, ¿sí? ¿Y los peces puede que hayan existido o no? Porque ¿cómo? Capaz que los peces se echaban a perder, capaz que no haya habido peces. No, sí, puede que sí. Lo que pasa es que no le interesó porque acá viene la relectura cristiana, interesa la Eucaristía, ¿ves? Sí. Entonces, ese detalle que está también en Juan, quedó ahí olvidado porque en algunas pinturas antiguas, las catacumbas, están los peces, pero en realidad primó más la celebración eucarística porque esto está narrado eucarísticamente, ¿no? Cuando uno lee cualquiera de las dos versiones, la de Marcos y la de Marcos 6 y Marcos 8, se da cuenta que ya está escrito gente que estuvo en misa. Entonces hay una reelaboración litúrgica muy clara, ¿sí? A ver, había otra cosa muy importante. Un argumento para decir que esto sucedió, un argumento importante es este. Si nosotros hubiéramos inventado este relato, no hubiéramos puesto en boca de Jesús que Jesús no le dio bolilla a la cananea, que le dijo yo he venido para tierra, para judíos y no para los paganos. Si lo hubiéramos escrito nosotros, no, Jesús vino para todos. Miren que Mateo, lo que voy a decir, estoy diciendo brevemente una cosa que debe explicarse largamente. Mateo tiene vocación universalista. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Vayan y bauticen a todas las etnias. Todos. Entonces Mateo le hubiera encantado borrar este Jesús que dice no vayan a tierra de paganos y de samaritanos. ¿Ven que a Mateo le hubiera encantado poder olvidarse y borrar de esa frase? Porque nos contradice gravemente a Mateo. Sin embargo, Mateo lo mantuvo porque fue un texto histórico. Entonces hay un argumento de historicidad. Cuando una frase de Jesús es un gol en contra para la fe, hay que creer que no está retocado. Si no, un cristiano, cualquier cristiano lo hubiera retocado, ¿no? Lo consideramos como histórico. Claro, porque uno dice, no, ¿cómo le voy a contar yo a los niños el catecismo que Jesús era un tipo
qué sé yo, a veces tenía buen humor, a veces mal humor, ¿viste? Eso no se lo voy a contar a los chicos que te decimos. Nosotros lo hubiéramos borrado. Entonces, no. Este texto y esta situación está respondiendo a una historia real y concreta, ¿sí? Después de sucedido a la narración, por supuesto que hay todo un proceso de elaboración, ¿sí? Bueno. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Quién habla? Viviana. Dale, Viviana. A lo mejor es muy pava mi pregunta, pero bueno, siempre aparece como el hecho de la multiplicación de los panes, ¿no? Porque se pregunta muchas veces también, o sea, yo he escuchado muchas veces como interpretaciones donde que la gente podía haber llevado, podía haber compartido, que era mucho más importante, y o sea, que lo milagroso esto de que se imagina uno cuando se ve un texto, se ha explicado muchas veces de que Jesús hacía de la nada panes, ¿no es cierto? Por ahí Bien. esto también ha costado explicarlo muchas veces, porque bueno, faltan a veces elementos, uno sin comprender estos textos queda con eso, ¿cómo fue, ¿no? De esto. Perfecto, muy buena la pregunta. Acá sucede lo que se llama el error común. Milenariamente la iglesia habló multiplicación de los panes y hoy es cómodo usar eso. Si yo le digo, vamos a leer el relato de la multiplicación de los panes, usted sabe a qué me refiero. Si yo digo la parábola del hijo pródigo, usted sabe. Hoy sabemos que el acento no está en el hijo pródigo, sino en el padre. Pero ya son frases que ya han quedado armadas. Eso se llama error común. Entonces yo le digo, busquen en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo. Usted sabe que está buscando. O le digo, buscame en Marcos 6 la primera multiplicación de los panes. Son fórmulas ya milenarias que no las podemos cambiar. Entonces no hay que rayarse. Ciertamente no aparece la palabra multiplicación. Entonces, en ninguno de los relatos aparece la mano. O sea que ve que son errores comunes. Entonces, el hecho no se narra, ¿sí? Entonces, muchos biblistas hablan de que probablemente el milagro fue que compartieron lo que cada uno llevaba. Fíjense, cuando digo muchos biblistas, les voy a dar dos ejemplos. Uno es Armando Leborati. ¿Quién es Armando Leborati? Armando Leborati es el que hizo la traducción de la Biblia oficial argentina, la del Pueblo de Dios, el libro del Pueblo de Dios. Esa la hizo Armando Leborati. En la iglesia argentina, que siempre fue muy conservadora. Bueno, Armando Leborati hace ese comentario. Él dice, acá no hubo ningún milagro de multiplicación de panes, no fue un problema de física química, ¿no es así? No es que en un laboratorio juntaron esto y ¡pum! Y explotaron los panes. Entonces Armando Leborati te dice, lo más probable, lo que podemos pensar, el milagro fue en lograr compartir, ¿sí? Quien repite lo mismo es el padre Luis Rivas, que ya les habré dicho, que hoy es casi considerado el biblista oficial de la iglesia argentina. Y repito por tercera vez, la iglesia argentina en esto es la iglesia más conservadora que hay en el mundo. O sea, no estamos hablando de progresistas que están de moda. No. Hoy en día ya son los biblistas más tradicionales de la iglesia católica, enseñan esto, ¿no? Está bien, no se puede demostrar que no hay un texto bíblico donde Jesús diga, bueno, cada uno junta y tienen los panes. No está eso. No se narra el hecho. Pero como no nos es cómodo caer en un concepto mágico que Jesús hizo abracadabra, entonces no es irracional pensar que ahí fueron compartiendo y vieron cuando hacen las convivencias en los colegios siempre termina sobrando, ¿no? Entonces no es una interpretación dogmática, pero ninguna de las dos es una interpretación dogmática. Ni decir que hubo multiplicación de los panes, ni decir que hubo una repartida. Por lo tanto, uno puede decirlo, ¿sí? Y no es algo grave, no es algo herético, nada de eso. Bien, Dei Verbum, un texto breve nomás. En la diapositiva 16 está la Dei Verbum.
Un texto muy breve, diapositiva 17. Alguien que lo quiera leer. Es un texto, si después ustedes miran la Dei Verbum en su casa, van a ver que es un texto de San Agustín. ¿Quién lo quiera leer? Adelante. María Elena. Dale. Unidad de ambos testamentos, Dei Verbum 16. Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Esos juegos de palabras son típicos de San Agustín. Ahora, San Agustín está discutiendo una herejía que se llama marcionismo. El hereje es un tal Marción. ¿Qué decía Marción? Marción decía, el autor del Antiguo Testamento es el diablo. Vieron que está llena de guerras, diluvios, catástrofes. Entonces Marción dice, el autor del Antiguo Testamento es el diablo, el Dios malo. Hay que quemarlo. Entonces el verdadero canon es el Nuevo Testamento. El autor del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Entonces ve que hay dos dioses que inspiran. Entonces volvamos a San Agustín. Ven que San Agustín está discutiendo con Marción. Dios, inspirador y autor de ambos testamentos. Hay un solo autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuidado que la gente, nuestros catequistas suelen ser marcionistas. Dicen, no hay que leer el Antiguo Testamento porque hay un Dios malo que castiga, que manda el diluvio. Ustedes se van a encontrar que todavía hay mucha gente que no estudia Biblia y que cree que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo que castiga. ¿Ven? A la larga son marcionistas. San Agustín es el que supera eso y dice, no, hay un solo autor, hay un solo Dios. Y ahora viene el juego de palabras muy interesante, típico de él. Dice, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, latente, implícito. Y el Antiguo está patente en el Nuevo, está evidente. Pasamos de lo implícito a lo explícito, pero no hay una ruptura, hay continuidad. Pasamos de lo implícito a lo explícito, de lo latente a lo patente, de la sombra a la evidencia. Bueno, esta es una genialidad típica de San Agustín para vincular siempre Antiguo y Nuevo Testamento. Esto es muy útil porque todavía en muchos sectores de la iglesia, porque no se estudia, ¿no? Ha quedado esa impresión, no leas el Antiguo Testamento, que ahí Dios manda castigos y qué sé yo, bla, bla. Entonces, bueno, en una mala lectura del Antiguo Testamento sí hay un Dios malo. Pero bueno, lo que habría que empezar a enseñar, no, aprendamos a leer el Antiguo Testamento para encontrarnos con el verdadero rostro de Dios en el Antiguo Testamento. Bien, para terminar, esta vez no lo voy a leer porque es muy largo, pero me ha gustado otro texto. Miren, los Salmos, espejo del alma. Estoy en la diapositiva 18. Los Salmos, espejo del alma. ¿Ven? Los Salmos son para hacer psicoanálisis. Cuando usted quiere saber cómo lo apresaron a Jesús, lea los evangelios sinópticos. Pero cuando usted quiere saber qué sintió Jesús, lea los Salmos. Cuando usted quiere pensar qué pensaba por dentro, son el espejo del alma, son el psicoanálisis. Es una literatura psicoanalítica los Salmos. Son 150 textos de Lacan, de Freud, del que le guste, que le ayudan a meterse adentro. Este es un comentario de San Atanasio de Alejandría, una carta a Marcelino sobre la interpretación de los Salmos. Yo esto lo tomé de un libro genial para comprender los Salmos de Hilary Rager. Es un libro muy bueno. Lamentablemente no está digitalizado. Y bueno, no sé si se está vendiendo. Es un libro genial. Bueno, de allí extraje un largo comentario
No lo voy a leer porque ya son las 20:30, pero es realmente un lindo comentario. Voy a leer 2 páginas nomás. A ver, vamos a la 19 y 20. Voy a leer 2, pero es extenso. Pero ustedes léanlo después, léanlos atentos. Son escritores antiguos, entonces a veces no redactan como nosotros, entonces a veces no es tan fácil leerlo, pero ahí van a encontrar consejos bien prácticos, bien concretos, de gente que sabía de memoria los salmos, que recitaba todos los días y todo el día los salmos. Un monje en el día recitaba los 150 salmos. No recitaba 10, no recitaba 50, no recitaba 80, 150 salmos, ¿no? Y si a los 20 años no sabía todos los salmos de memoria, lo apaleaban con palos. O sea, era gente que conocía los salmos. Entonces, con un lenguaje antiguo, no muy amigable para nosotros, ustedes van a encontrar que ahí se dan sugerencias muy útiles. Yo leo nada más que 2 paginitas. Todas las escrituras, hijo mío, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios y provechosas para nuestra enseñanza, según está escrito. Pero el libro de los Salmos tiene algo digno de ser observado. Cada libro de la Biblia presenta su propio argumento. El Éxodo tiene su argumento, ¿sí? Ezequiel tiene su único argumento, ¿sí? Entonces dice, cada libro de la Biblia presenta su propio argumento y lo desarrolla. Pero el libro de los Salmos, como un jardín que tuviera en él sembrado los frutos de los demás, los canta todos. ¿Ven? En los 150 salmos está toda la Biblia, solo que cantada, ¿no? Una cosa es leer solo el libro del Éxodo, una cosa es leer solo el libro del Deuteronomio. Entonces él dice, si usted lee los salmos, está toda la Biblia cantada. ¿Ven? Una idea muy interesante. El último texto que leo son textos muy lindos, aunque antiguos, pueden no agradarles al oído, ¿no? Mire diapositiva 20. Además de lo que tienen afín o común con los otros libros, el libro de los Salmos tiene una gracia singular, algo digno de atención, y es que describe y expresa los sentimientos o pasiones de las almas. ¿Hasta cuándo, Señor mío? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Describe y expresa, por eso hablábamos del psicoanálisis, ¿no? Describe y expresa los sentimientos o pasiones de las almas, su evolución y su enmienda. Hay un itinerario. En el interior del Salmo, en el Salmo 16, hay un itinerario. Comienza con una queja, después se reencuentra con Dios y termina con una alabanza. Hay una evolución, no es lo mismo. ¿Sí? Uno podría hablar de ayer, hoy, mañana en ese salmo. Hay 3 estrofas. Bueno, ¿ven? Entonces, describe y expresa los sentimientos o pasiones de las almas, su evolución y su enmienda, de suerte que el que lee y se fija puede, si quiere, aplicarse a aquel modelo. Le puede ser muy útil, ¿no? Son lindas experiencias de Dios que a uno le pueden ayudar para hacer uno su propia experiencia de Dios. Bueno, el texto a mí me gusta mucho, por eso lo transcribí, es algo que me gusta, es un poquito largo, quien tenga paciencia lo lee, y si no lo lee lo guarda, porque el día de mañana le puede ser útil. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todo de Rager, padre? ¿Cómo? ¿Todo de Hilary Rager? Lo que transcribió. Sí, es un texto de, ahí está, Hilary Rager, vos conoces, este autor escribió también, no, estoy confundido, no, Hilary Rager se dedica a los salmos, no, este es de los salmos. Sí, el libro está en Verbo Divino, se llama Para comprender los salmos. Vieron que el Verbo Divino tiene una colección, toda una colección, para comprender el Apocalipsis, para comprender los salmos, para comprender el Génesis, toda una colección. Uno de esos libros es Para comprender los salmos
y está en Verbo Divino, es de 1996. Es realmente un excelente libro, ¿sí? Da todas las claves de interpretación de los salmos y después comenta algunos. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido. Si Dios y la Virgen quieren, nos veremos la semana que viene, ¿sí? Yo todavía estoy tanteando, no me decido con qué texto trabajar. Sí les comento, hoy Santiago me hizo una pregunta y fue oportuna. Mi idea fue arrancar con análisis de textos. Ahora, después de las vacaciones de julio, en la segunda parte voy a sistematizar un poco más. O sea, una clase se lo vamos a dedicar solo a Marcos. Y voy a decir, miren, Marcos está organizado. Marcos tiene una estructura. Marcos tiene, sí. Así, por ejemplo, para que uno diga, bueno, a ver, Mateo siempre aparece poca fe. Para que, entonces, eso, yo en vez de darle la síntesis, me pareció primero que vean que con Juan tenemos un problema, que es distinto, que uno dice siempre preceptor, otro señor, otro maestro. Yo primero lo que quise es que ustedes hagan la experiencia y vean lo que es leer la Biblia. Después, el estudioso ha organizado, se llama ha sistematizado. Primero hicimos la experiencia analítica de leer textos. Segunda parte, vamos a hacer la presentación sistemática sintética. Seguiremos con estos ejercicios, pero a algunos le voy a dedicar para presentar bien la estructura de Marcos, bien la estructura de Mateo, bien la de Marcos, Lucas y Juan. Bueno, como él me había hecho esa pregunta, sí. Bueno, que tengan una buena semana y si Dios y la Virgen quieren, nos vemos la semana que viene. Me voy Gracias. Chao María. Chao Rolpolli. Chao, Chao padre. Gladys. Gracias. Chao Cuídese Viviana. mucho. Chao Chao, Santiago. padre. Chao Ana María. Chao Gerardo.